conectados contigo desde Iglesia en Casa y a través de una palabra extraordinaria que hoy vamos a recibir con nuestro pastor Héctor Ballesteros, cómo enfrentar las tormentas. Y sabemos que seguimos viviendo días difíciles, pero nuestro Padre Celestial está con nosotros. Así que conéctate, seguimos desde casa contigo, juntos orando, intercediendo. Dios te bendiga. Muy buenos días tengan todos, queridos hermanos, amigos. Contentos estamos y agradecidos de Dios por poder llegar hasta ustedes en este nuevo día, para que podamos compartir lo más importante, que es la palabra de Dios. Queremos invitarle a todos que estén atentos y pendientes y se puedan suscribir y ver nuestro canal de YouTube, Iglesia Las Buenas Nuevas, El Tocuyo. Y también agradecemos a 100.3 FM, nuestra radio, donde estamos saliendo todos los domingos al mediodía. Y bueno, un saludo para toda esa audiencia y para todos nuestros hermanos, amigos. Y gracias damos a Dios por todas las personas que se movilizan y que de alguna manera trabajan, todo el equipo de producción, para poder hacer este tipo de trabajo y poder llevar hasta ustedes y poder llegar hasta sus hogares con lo más importante, creo, en este tiempo, y estoy seguro que es la palabra de Dios. Así que bendiciones para todos, saludos, agradecido de Dios por esto, y que podamos compartir la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo, que nos da fortaleza, que nos da sabiduría, que nos da gracia, que nos ayuda a superar toda esta crisis que todos de alguna manera estamos viviendo. Hay gente que puede hablar y de repente pensar que son ellos solos que están pasando una situación difícil, y no eres tú solo, somos todos enfrentamos de alguna manera esta crisis que estamos viviendo a nivel del planeta, y que bueno, todos somos de alguna manera alcanzados por ella, o fuimos alcanzados por esta crisis que no la esperábamos, que no sabíamos que venía. Sin embargo, estamos claros que la Biblia nos advierte de todo este tipo de situaciones, y por eso es importante mantenerse conectado, no a una religión, pero sí a la palabra de Dios, que te bendice, que te alerta, que te da fortaleza, que aún en medio del dolor te ayuda a salir adelante. Amén. Entonces la intención de Dios siempre al darnos su palabra es de darnos fuerza, ánimo, esperanza, y Él está allí para eso, pero queda de parte de nosotros ser intencionales en leer la palabra, buscar a Dios, recibir sus consejos y aplicar esos consejos, esa palabra que Dios me da, aun cuando crea o aun cuando no vea con mis ojos físicos o en la parte física, aun cuando todavía no vea resultados de esa palabra que Dios me promete. Pero de que Dios está haciendo algo a favor de nosotros, los hijos, los que creemos en esta palabra, Dios lo está haciendo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo enfrentar las tormentas. Cómo enfrentar las tormentas representa dificultades, problemas, cosas que no esperábamos, pero que nos llegan y quizás nos sorprenden. Sin embargo, cuando tenemos el conocimiento y estamos abrazados y confiados en la palabra de Dios, seguro estoy de que la vamos a superar. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de tormenta enfrentamos nosotros los seres humanos? ¿Y por qué perdemos de vista a Dios durante las tormentas? Eso es lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué tipo de tormenta vivimos nosotros y por qué perdemos la vista de la palabra de Dios, o por qué perdemos la vista de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos dice en medio de esa tormenta? Y el objetivo de este tema es aprender cómo enfrentar las tormentas de la vida y entender la importancia de mantener nuestro enfoque en la palabra de Dios, es decir, en medio de esa tormenta. Así que te lo parafraseo. Hay una parte en la Biblia donde habla de que en medio de una gran tormenta se encontraban los discípulos de Jesús alrededor de las 3 de la mañana. Imagínense ustedes, eran las 3 de la mañana, hay una tormenta, los toma por sorpresa, todos estaban durmiendo, todos estaban quizás descansando, quizás había uno que otro vigilando. Sin embargo, la Biblia registra que era a las 3 de la mañana que le llegó la tormenta. Y obviamente podemos deducir de que los sorprendió. Ellos no esperaban esa tormenta, pero los sorprendió. A nosotros quizás esta tormenta que estamos viviendo con esta pandemia, con esta restricción social, de alejarnos unos de los otros, todo esto nos ha sorprendido porque creo que en el planeta Tierra nunca se había vivido una situación como esta. Sin embargo, nos tocó vivirla y a todos de alguna otra forma nos sorprendió.
porque no estaba en nuestra agenda. Pensábamos que esto nunca iba a pasar, pero sucedió, y la Biblia entonces nos da las herramientas para enfrentar esta tormenta, para vivir esta tormenta, pero también para salir de ella. Y dice que la tormenta era tan fuerte que Jesús apareció en el mar, y Pedro, uno de los discípulos, le exclama y le dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque ya Pedro había compartido con Jesús, ya conocía a Jesús, pero a lo lejos no lo conocía. Y le dice: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, le respondió Jesús. Pedro caminó sobre las aguas, pero las olas, el viento, le distraen y le intimidan en ese momento. Entonces comenzó a hundirse. Y Jesús extendió su mano y lo rescató, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la enseñanza es que durante las tormentas de la vida que se nos presentan a todos, las dos armas que nuestro enemigo, porque recuérdese que tenemos un adversario, hay un mundo de bien, hay un mundo de mal. El mundo de bien es el reino de Dios, su palabra, su verdad, y hay un mundo de maldad que es obvio que existe, que está ahí para destruir, y que ese mundo de maldad utiliza las circunstancias que vivimos entonces para distraernos y para meternos temor, para que tengamos miedo, para que creamos que no vamos a poder, nos distrae y nos entretenemos en tantas cosas, y el objetivo es que perdamos la mirada de la palabra de Dios. Pedro perdió la mirada de Jesús, dice que volteó y vio las aguas como se movían fuertemente, sintió los vientos y ahí se desenfocó y perdió la mirada de Jesús. Hoy en día podemos aplicarlo a que cuando viene alguna dificultad, algún problema, empezamos a ver más el problema y apartamos la mirada de la palabra de Dios. Y en esos momentos es donde tenemos que no perder el enfoque. En estos momentos que estamos viviendo toda esta crisis que nos afecta de alguna manera emocionalmente, económicamente, físicamente, cuánta gente por perder la mirada en la palabra que es Jesús, en las promesas de Dios, está tan abatida en su mente que su cuerpo somatiza la enfermedad y andan enfermos, pero no es el resultado de que el cuerpo está mal, es el resultado, la entrada a esa enfermedad y que se manifestara es el resultado de una mente más atenta a las circunstancias y no más atenta a lo que Dios promete. Y no digo esto para que pensemos que no podemos llorar, que no podemos sentirnos mal. Por supuesto, podemos llorar, sentirnos mal. El punto es lo que Dios está diciendo y le dice a Pedro: no tengas temor, no te distraigas o no tengas temor. Es que podemos tener miedo, podemos tener temor, pero que ese temor me controle y neutralice la palabra de Dios en mi vida. Ahí es donde está la crisis, ahí es donde viene el problema. Tú y yo podemos tener temor, pero hasta el punto de que neutralice la palabra de Dios y ese temor me distraiga tanto que me olvide de Dios, ahí es donde Dios quiere advertirnos de que no perdamos nuestro enfoque, nuestra mirada en la palabra, porque si perdemos el enfoque en la palabra, seguro puede venir el temor, la distracción, y la consecuencia es que nos vamos a hundir en ese problema y terminaremos ahogando. Y cuando está una persona ahogada, que digamos que no ha perdido la vida, pero se está ahogando, da golpes, hace movimientos, patalea, viene el desespero, y a la final eso es lo que lo termina hundiendo, dejando de obtener oxígeno y pierde la vida. Quizás nosotros aquí, cuando nos estamos hundiendo en toda esta situación, si perdemos el enfoque en la palabra de Dios, la mirada en Jesús, que es la palabra de Dios, entonces caemos en distracción, caemos en el temor, nos terminamos hundiendo, perdemos el oxígeno, que es la palabra de Dios, que nos da vida y esperanza, y terminamos perdiendo la vida espiritualmente, moralmente, apartándonos de Dios y haciendo en nuestra nación Venezuela, sobre todo, donde estamos en una situación bastante difícil, social, política, terminamos corrompidos como otros y justificamos esa corrupción porque es que tengo necesidad, porque es que no tengo cómo llevar comida a mi casa y tengo que hacer esto y lo otro, aun cuando sea ilegítimo, aun cuando no sea aprobado por Dios. Entonces
creo que debemos estar atentos en esta crisis, en esta pandemia, en esta situación que nunca habíamos vivido, y estar más enfocados en la palabra de Dios. Y no se niega que vivamos momentos de crisis emocionales, momentos malos, un momento difícil donde lloremos, porque a mí me ha sucedido. Sin embargo, la única esperanza que nos puede mantener a flote y levantado para tener oxígeno y poder respirar, fíjese que Pedro se estaba hundiendo y el Señor le da la mano, el Señor lo levanta. Eso me dice a mí que tomado en la mano del Señor, por más que me quiera hundir, siempre el Señor me va a levantar y me va a mantener donde yo pueda respirar, obtener el oxígeno espiritual que viene de parte de Él. Y esa palabra de Dios, si coloco la mirada en ella, me mantendrá a flote y podré respirar y vivir aun cuando esté en medio de la tormenta. Así que como hijos de Dios no nos podemos dar el lujo de distraernos ni intimidarnos, porque es durante los tiempos de tempestad que Dios saca lo mejor de nosotros para glorificarse, bendecirnos y manifestar los mejores milagros. En este tiempo de pandemia, de crisis social que vivimos, de crisis quizá económica, no podemos desenfocarnos, no podemos distraernos, porque es en estos tiempos donde Dios va a glorificarse de una manera más especial, o de una manera más gloriosa, de una manera más notable, porque Dios no está de brazos cruzados viendo tu necesidad, mis cargas, mi sufrimiento, mi aflicción, tu carga, con los brazos cruzados y diciendo, bueno, que mis hijos padezcan, que mi creación padezca. No, Dios no está de brazos cruzados. Seguro estamos que Dios cumple su palabra y algo está haciendo a favor de nosotros. Tú dirás, pero pastor, ¿qué podrá estar haciendo? Mira esta crisis que tenemos, esta situación, yo no aguanto. Bueno, estás desenfocado, estás distraído, estás viendo más cómo se bate el agua, cómo sopla el viento, cómo se mueve todo a tu alrededor, y perdiste el enfoque en donde deberías tenerlo, que es la mirada en el Señor. Hoy en día se aplica, repito, que es la mirada en la palabra de Dios. Nos llenamos de información internacional, nacional, pero no nos llenamos de la información que sobrepasa lo internacional y no lo nacional, como lo es la palabra de Dios, que va mucho más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, va al espíritu, y lo más importante que tú y yo tenemos es el espíritu. Pero a veces alimentamos más nuestras emociones con la situación, con lo que vemos, con lo circunstancial, que con lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero hacer un llamado, brindarte esa palabra que da esperanza, que da fe. Y sí, como tú, también he llorado, me he sentido en algún momento mal, pero el punto es, repito, que ese temor, que esas dudas que nos vienen a veces, que ese dolor y esa aflicción no neutralice ni invalide la palabra de Dios. Así que no permita que la tormenta te distraigan y mucho menos te den temor. Amén. Así que mejor aprovechemos la experiencia, toda esta crisis que estamos viviendo, para madurar, para fortalecer las relaciones con nuestros seres queridos y dejarnos usar como un portador de las promesas de Dios, y que son el compromiso de Dios para con los que le creen. Que nosotros en este tiempo, bueno, aprovechemos de mostrar el amor a nuestra familia, aprovechemos de ser portadores de la palabra de Dios de esperanza. Y si tenemos que ir a llorar con una persona, vamos y lloremos con ellos, pero tú ahí en medio de esas lágrimas puedas abrazarlo, puedas darle una palabra de Dios, puedas decirle que yo estoy aquí porque yo soy débil como tú, yo también quizás te puedo prometer algo y no te cumplo, y tú a lo mejor estás aquí decepcionado, triste, y por toda esta crisis que vivimos a nivel mundial y la crisis económica a nivel social, porque colocaste tu esperanza en un hombre o un gobierno que nos prometió tantas cosas y no nos ha cumplido, nos decepcionó. Y yo estoy aquí para decirte que yo también te puedo decepcionar, pero yo estoy aquí para decirte que Dios no te va a decepcionar, y que Dios algo está haciendo a favor de nuestra nación Venezuela y a favor de nosotros, los hijos de Dios, porque por amor a nosotros el Señor tiene que derramar de su gloria, de su gracia, de su bendición, de lo que todos estamos pidiendo en estos días difíciles, para que Él se manifieste. Entonces, en este tiempo, que nosotros seamos portadores de la esperanza, porque como lo dije en algún momento atrás, que en este tiempo, iglesia, escúchalo bien, en este tiempo es imposible, es muy difícil que el Señor nos falle. No puede fallar todo el mundo, te puede fallar incluso tú mismo, te puede fallar desenfocándote, distrayéndote y haciendo que eso te cause temor. Te olvidas de la palabra de Dios, tú mismo puedes decepcionarte, tu misma fe te puede decepcionar.
pero Dios nunca nos va a decepcionar. Por eso, si estás cansado, si estás abatido, si ya no sabes qué hacer, qué bueno que estás así. Qué bueno que yo también he estado así, porque ahí he entendido que me rindo al Señor y el Señor hace lo que yo no puedo hacer. Nuestro apóstol Álvaro Rea en una oportunidad nos dijo: hagamos lo mejor de nosotros en esta crisis, hagamos lo mejor de nosotros que esté a nuestro alcance, y lo que escapa de nuestra mano, dejémosle al Señor que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Entonces, que nosotros seamos portadores de voz en este tiempo, portadores de la palabra de Dios, en este tiempo que es tan difícil, y que nosotros en este momento que se ha levantado una ola de distracción a nuestro alrededor por causa de esta tormenta que nos ha tocado enfrentar, nosotros seamos los portadores de esa palabra de Dios que nos bendice. Y no hablar por hablar, es que hay una realidad. Es que nos mostremos vulnerables. Yo a mi equipo, a los pastores, a mi equipo, cuando nos logramos reunir cumpliendo el distanciamiento social, las normas higiénicas que nos mandan, pero sin dejar de atenderles. Cuando nos reunimos me muestro vulnerable, también he llorado, todos hemos llorado, pero también nos hemos fortalecido y hemos salido de ahí más fuerte de lo que entramos a la reunión. Hemos salido de ahí fortalecidos, no por nuestro ánimo, no por nuestra capacidad intelectual, hemos salido de ahí más animados y con deseo de seguir adelante, porque nos hemos ministrado, hemos hablado la palabra de Dios. Así que recordemos que vivimos en un planeta y en un mundo caído, donde nos encontramos en los últimos tiempos y las cosas simplemente van a empeorar, y la única esperanza para el mundo es la iglesia. Señores, la esperanza, señores del gobierno, señores de la oposición, ciudadanos, hermanos, amigos, familia, mire, este caos es mundial, la única esperanza es la iglesia. Estoy de acuerdo con pastores que dicen que los gobiernos y los encargados de tomar decisiones para las naciones, ellos creen que lo primero que tienen que restablecer es el fútbol, es el deporte, y no estoy en contra del deporte, me gusta mucho el deporte, de hecho soy fanático de las artes marciales mixtas, pero no creo que eso sea la prioridad para las naciones. Creo que la prioridad para naciones es el que podamos reunirnos, es el que podamos transmitir la palabra de Dios. No me digan a mí que primero puede estar el deporte que la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios, y de ahí en adelante todo va a funcionar mejor. Amén. Así que la única esperanza, señores, iglesia, nos coloca la esperanza en gente que sale por ahí, que inventan cualquier cosa, y como andamos vulnerables porque queremos ser llenos de algo que nos brinde esperanza, entonces el que no está firme en la palabra puede oír cualquier cosa, alinearse a esa cualquier cosa, que a la final lo va a arrastrar a lo contrario, a lo que Dios tiene para él. Cosas como que un pelo en la Biblia, que Dios me dijo, que mire, pueden decir muchas cosas. Usted esté atento a la palabra de Dios y usted evalúe. Usted, la Biblia te enseña a juzgar. Tú puedes juzgar lo que la gente dice, tú puedes evaluarlo, compararlo con la palabra de Dios. Y hay gente que está diciendo tantas cosas y todo el mundo anda desesperado creyendo en tantas cosas, pero yo creo que no hay que oír tanto, solo hay que oír la palabra de Dios. Así que la única esperanza para este tiempo, para ti y para tu casa, para superar toda esta crisis, es la iglesia. Así que aprendamos. Lo primero, para los que anotan, es como primer punto: toma ánimo. Mateo 14:27 dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Y si le dice tener ánimo, tiene que ver con algo intencional. Yo decido tener ánimo. Yo decido la actitud que voy a asumir ante las circunstancias. Soy yo. Jesús pudo haber dicho: mira, hijo, abre los ojos, yo voy a levantar la mano y de mi mano va a salir un rayo y te va a dar ánimo. Pudo haberlo dicho así. Sin embargo, el Señor le dijo: no, es tu responsabilidad levantarte todos los días con ánimo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Yo no te he dicho que te voy a librar de esta tormenta, yo te he dicho que voy a estar contigo en esa tormenta para que tú actúes diferente y yo poder lucir a un hijo mío que decide por voluntad propia, con la fuerza que yo le doy a través de mi palabra, con su mirada en mí, para que se levante con ánimo y siga adelante. Así que tú, querido amigo, deja de tener lástima por ti mismo, deja de tener lástima, ay, qué pobre de mí, que yo, que nadie me visita, que el pastor, porque ahora los pastores somos los malos, que no lo hemos visitado, el líder, mi hermano no me visitó. Tranquilo, todos estamos
acatando normas que bien sea que nos estén engañando, que bien sean verdad. Ese es un asunto de los gobernantes con el Señor, pero nosotros estamos acatando normas y leyes que van en pro de la vida. Y si nadie te ha visitado y si la has pasado difícil, todos estamos enfrentando situaciones difíciles, así que la Biblia me dice a mí que yo mismo tengo que decidir, porque ya Dios me bendijo con toda bendición, tengo que tener ánimo. Así que anímate y sigue adelante, porque ese es el primer punto. Ten ánimo, pero eso lo decides tú intencionalmente. Entonces no podemos perder el ánimo, porque es en los momentos de menos valentía en nuestra vida. Ahí es que Dios hace los milagros más impresionantes a través de nosotros. Amén. Así que en estos momentos difíciles, si estás en desánimo, vamos, anímate, porque es la oportunidad para que Dios haga algo grande en ti. Así que si oímos su voz, no nos distraigamos. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando yo oigo la palabra de Dios, es cuando Dios puede manifestarse de una manera muy especial. Porque es como tu hijo. Tú tienes un hijo, y nosotros que somos padres imperfectos, tenemos un hijo que tiene una necesidad, y nosotros, teniendo la respuesta de esa necesidad en la mano, no lo vamos a hacer sufrir. Señores, familia, hermanos, amigos, gobierno, Dios tiene la respuesta para todo. Dios tiene la respuesta en su mano para todo. Queda de nosotros recibirla, aceptarla y aplicarla. Si nosotros que somos padres a veces tenemos la respuesta para sus hijos, que somos imperfectos y se la damos para sacar del dolor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Dios tiene respuesta para nosotros dentro de este caos. Entonces no debemos tener miedo, tenemos que tener una actitud positiva, ante todo, positiva por la palabra de Dios que recibo, no positiva por mi ánimo, por las circunstancias, por lo que me dijeron, por las noticias, no, es por lo que Dios dice que debemos vivir. Y sí, aún con la palabra de Dios en nosotros, abrazándola, sin perder el enfoque y teniendo ánimo, vamos a vivir momentos difíciles, pero los superaremos rápido. Dios lo garantiza y tendremos la valentía para ayudar, bendecir a otros. Así que tenemos que estar más abiertos para ser enseñados por la palabra, más sensibles, y ahí ocurrirán los milagros. Y debemos saber y debemos ser cuidadosos en nuestra relación con Dios y no perder de vista su presencia. Señores, mucha gente se está desenfocando hoy, está perdiendo la presencia de Dios de vista, no está colocando su mirada en el Señor, más en el desánimo, en las circunstancias. Y hoy más que nunca debemos mantener todos los días nuestro devocional, nuestra oración, y no de una forma religiosa, que tú puedas decirle a Dios: me duele, lloro, me siento mal, me pasa esto, pero a la final, Señor, pero hágase tu voluntad en mi vida, y tu voluntad para mí es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Entonces no perdamos su presencia, no perdamos la voz de Dios, y aún en los momentos dolorosos tenemos que nosotros intencionalmente decir: bueno, esto también lo voy a superar. La iglesia de Jesucristo, muchos que no cerraron las iglesias, que el diablo, señores, la iglesia de Jesucristo, hermanos, ha tenido ataques desde Génesis y los tendrá hasta Apocalipsis, pero la iglesia de Jesucristo ha permanecido, la iglesia sigue adelante, tú y yo somos la iglesia y aquí estamos, que usemos los altares, las tarimas en la iglesia, en los locales para predicar, gloria a Dios, que hoy nos toca a través de las redes sociales, gloria a Dios, pero la iglesia del Señor no se va a detener. Así que tú no estés recibiendo toda esa información, que lo que hace es distraerte de la mirada del Señor, y sigue adelante y saber que todo lo que nos sucede a nosotros, bien sea que nos estén engañando, que no nos estén engañando, tranquilo, todo lo que nos suceda a nosotros obrará para bien en nuestra vida. Entonces, aunque a veces pensemos que nadie conoce, ni mucho menos le importa el desánimo que vivimos por diferentes circunstancias, pero yo te quiero aclarar que nuestro Padre Celestial sí lo sabe todo, y Él nunca dejará de bendecirnos con su verdad, con su palabra, y Él nunca nos va a desamparar. Entonces, como primer punto, recuerda cómo enfrentar esta tormenta, pastor. ¿Cómo la enfrento? Teniendo ánimo. Y lo segundo, para finalizar, y la próxima semana seguiremos con este tema, con esta serie de cómo enfrentar las tormentas. Lo primero es tener ánimo. Lo segundo es no tengas miedo. Mira lo que dice Mateo 14, 26, 30. Cuando los discípulos le vieron andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo.
Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: Señor, sálvame. Entonces te recuerdo que hay momentos en la vida que las cosas se ponen duras y Dios lo advierte. Y puedes tener miedo, es válido porque somos emocionales, pero no un miedo, repito, que atropelle tu fe. Tengo miedo, sí, pero que ese miedo no neutralice la fe, porque dejarás de caminar sobre lo imposible, que son las aguas. Es imposible en este mundo caminar agarrado de la mano de Dios con tantas circunstancias difíciles que enfrentamos, pero agarrado de la mano de Dios, en mi mirada puedo estar en Jesús, puedo caminar. Pedro lo experimentó, caminó sobre las aguas, pero cuando empezó a sentir el viento y los problemas, miró alrededor, perdió la mirada de Jesús y terminó hundiéndose. Y puede ser que tengamos miedo en todo esto, pero nunca te apartes del Señor, no quites tu mano de Él, por favor, y entiende que Dios está allí para responderte, bendecirte y para de alguna manera solventar lo que tú no puedes solventar, calmar lo que tú no puedes calmar. Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma. Es imposible, o cómo es posible que ellos anduvieron con Jesús días atrás, compartieron con Él y ahora lo ven, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo, cuando nos distraemos, cuando perdemos el enfoque en lo que Dios tiene para nosotros, ya al Señor lo vemos como un fantasma. Alguien que te asusta, alguien que te mete miedo, alguien que está ahí pero que no está, alguien que aparece y desaparece. Entonces imagínense las consecuencias de una persona cuando se aparta del Señor. Y cuando digo apartarse del Señor no quiero decir que seamos perfectos, lo que quiero decir que aún en medio de tus imperfecciones, Dios quiere decirte que tú para Él eres indeleble. ¿Qué quiere decir indeleble? Algo que nunca puede ser borrado y algo que nunca podrá dejarse de recordar y no puedes quitar de tu lado. Así somos para Dios, indeleble. Aún con tus errores, con tus fallas, con mis errores, con mis fallas, Dios nos ama y Él nos lleva camino a esa perfección, corrigiendo lo que nosotros no podemos corregir y tratando con nosotros como Él sabe tratar, pero Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar y Él nunca podrá olvidarse de nosotros porque somos indelebles para el Señor. Entonces, el Señor aquí, ¿cómo es posible que se les aparece y ellos sí se olvidaron del Señor? Por el temor, por el miedo, por colocar su mirada en las circunstancias, eso nos puede arropar a nosotros también. Y esto sucedió porque estaban, repito, llenos de miedo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que el miedo hace que no reconozca su palabra y mucho menos su voz. Y cuando empezaron a tener miedo, vinieron consecuencias. Ojo aquí, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, que el temor comenzó a cegarlo, es decir, a quitarle la visión, al punto que ya no podían conocer a Jesús y todo el resultado del Señor. Hay gente que hoy en día ya no reconoce la palabra de Dios, que ya no quiere confiar en el Señor por toda esa situación. Y Dios me sorprende gente que hoy se sorprende, valga la redundancia, diciendo que porque esto es que la Biblia nos enseña que vamos a vivir cosas peores. Vienen cosas peores, pero el Señor garantiza que aún en medio de esas cosas peores, Él estará con nosotros. Él dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, confía en mí porque ya yo vencí al mundo. Entonces Dios nos llama a ser valiente. Usted, señora que está ahí, amiga, hermana, dígale a su esposo: mi amor, tenemos que ser valientes. Usted, hombre, como cabeza de hogar, dígaselo usted mismo: Señor, gracias porque yo voy a ser valiente. Contigo lo voy a lograr. No me voy a desenfocar, no voy a tener desánimo y no me va a entrar temor porque en ti lo lograré. Tú me darás la fuerza día a día. Si estoy en este tiempo viviendo esta crisis, porque tengo el poder, la capacidad para superarla y tengo todas tus herramientas y los implementos en el nombre de Jesús. Vamos y háblense uno con nosotros, que los hijos allí, dígale: papá, mamá, vamos a salir de esta, tengamos valentía, que tú como hombre puedas decírselo a tu familia. Entonces Dios nos llama a ser valiente y Él ha levantado nuestra cabeza sobre nuestro enemigo, así lo enseña la palabra, así que no desmayes, pues Dios nos ha puesto sobre la roca y no sobre la arena y no seremos avergonzados. Salmo 27:5 dice que Dios nos colocó sobre la roca y no sobre la arena, no vamos a ser avergonzados. Así que estemos tranquilos, que sí, vivamos nuestra crisis, pero no porque estés llorando piense que Dios no está contigo. Hay gente que dice que Dios ya no está hablando, que en este tiempo Dios enmudeció. No, creo que hoy en día es cuando Dios más nos está hablando, rompió nuestra agenda, rompió todo lo que teníamos por hacer
y Él lo que quiere es que están en una barca que se llama Planeta Tierra. Tú y yo somos ese Pedro que conocemos a Jesús, que nos está tocando caminar por el agua, es decir, por encima de lo imposible, porque es imposible vivir así como vivimos, pero también nos dice, ten ánimo, no tengas miedo, no te desenfoques, deja de mirar las circunstancias y oye y mira la palabra de Dios, oye y mira a Jesús. Amén. Así que, querido hermano, termino recordándote que cómo enfrentar esta tormenta. Bueno, ten ánimo y no tengas miedo. Ora por tu familia, sigue adelante. Estaremos la próxima semana, continuaremos hablando de este tema, 2 puntos más. Así que esta semana anímate, no tengas miedo. Seguro será una semana de gran bendición para nosotros. Y cada día levántate diciendo, este es el día que hizo el Señor para que yo me goce y me alegre en Él. Y tú dirás, pero pastor, no pasó nada este día, hice lo que usted me dijo y llegó la noche y el día fue peor y malo. Al otro día te tienes que levantar igual diciendo, este es el día que hizo el Señor para que me goce y me alegre. Y algo bueno pasará en cada uno de nosotros. Así que bendiciones familia, bendiciones iglesia, bendiciones a todos los amigos de la radio, del canal, de las redes sociales, bendiciones para todo el equipo de producción que hacen una gran labor para llegar a todos los hogares, y gracias a ti yo te bendigo en el nombre de Jesús, y que el Señor pague conforme a tu riqueza de gloria. Gracias por tu aporte, gracias por tus ofrendas, gracias por lo que tú puedes aportarnos como ministerio, como iglesia, y gracias también por tu tiempo para estar atento al llamado que el Señor nos hace, para estar atento a la palabra. Entonces, ¿cómo enfrento la tormenta, pastor? Ten ánimo y no tengas miedo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea sobre tu casa. Pido a Dios que no te falte la provisión de su palabra, el ánimo y la valentía que viene de Dios, y de ahí en adelante todo será suplido para gloria de Él y bendición de tu vida. Quienes les aman y les respetan, Pastor Héctor Ballesteros, la pastora Norma de Ballesteros y todo el ministerio Iglesia Las Buenas Nuevas del Tocuyo, municipio de Morán, Estado Lara, Venezuela. Bendiciones. Se les quiere. Chao. Mi radio 100.3 FM en horas de mediodía. Y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como @LBNT_ y en Facebook y en YouTube como Iglesia Las Buenas Nuevas del Tocuyo. Queremos seguir conectados contigo, con toda la familia. Dios te bendiga.